el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 11 de febrero de la Biblia en 365 días. Es el día 42 de los 365 y hoy vamos a hablar de cómo hacer que Dios me escuche. Cuando leemos Éxodo 33, nos encontramos con algo asombroso. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. ¿Tú te imaginas tener ese nivel de cercanía con Dios? Muchas veces sentimos que Dios está lejos, que nuestras oraciones no llegan a Él, pero la verdad es que Dios anhela relacionarse con nosotros. Él quiere que confiemos en Él, que le busquemos con todo nuestro corazón y que aprendamos a reconocer su voz en medio del ruido de la vida. Hoy vamos a estudiar la Biblia para descubrir cómo podemos acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra amistad con Él. Las lecturas para este día las encontramos en Éxodo capítulo 32, desde el verso 1 hasta el capítulo 33, verso 23. Mateo capítulo 26, desde el verso 69 hasta el capítulo 27, verso 14. El Salmo 33, de los versos 1 al 11. Y Proverbios capítulo 8, versos del 33 al 36. Yo creo que la verdadera amistad con Dios no se trata de hablarle sin cesar, sino de aprender a escucharle en cada momento. Oremos hoy. Señor, hoy quiero acercarme más a ti, como lo hizo Moisés. Quiero aprender a reconocerte en lo cotidiano, a confiar en que tú me escuchas, a buscarte con todo mi corazón. Perdona si muchas veces en la vida he estado tan lleno de ruido, tan llena de cosas, de pendientes, que no logro oírte. Enséñame a entrar en tu presencia, a descansar en ti, a ser un verdadero amigo, una verdadera amiga tuya. Gracias, porque yo sé que ninguno de los que hoy está escuchando mi voz es invisible a ti. Gracias porque tú nos escuchas, porque tú nos ves, porque tú nos amas. Hoy te entregamos nuestro día, te entregamos nuestra vida, te entregamos las cargas que tenemos, te entregamos nuestros pensamientos. Háblanos, Dios. Queremos escucharte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy celebramos la vida de unas personas muy especiales, de Alejandra Durán de Colombia. Que Dios bendiga tu camino, Alejandra, en este nuevo año y te llene de paz y de propósito. También a Luis Rivadeneira de Ecuador, que el Señor sea tu guía en cada paso y te muestre su amor y su fidelidad, que son el mayor regalo que uno puede tener. También quiero enviarle un saludo muy especial a Fer. Él tiene 7 años y me escucha desde Durango, México. Yo sé que Dios te ama como tú no tienes idea y siempre está contigo. Y también hace poquito, nomás cumplió años, José Paulo cumplió 5 años. Él me escucha desde Baja California, México, con sus padres. Desde aquí, desde Lima, Perú, los bendigo con todo mi corazón. Y me emociona mucho el saber que niños y adolescentes están ocupando unos minutos de su día para aprender más de Dios. Los bendigo con todo mi corazón. Y hoy quiero recordarles a todos que Dios nos escucha, nos cuida, nos acompaña en cada paso. Así que sigamos adelante con fe, porque vamos ya en el día 42 y yo tengo la certeza de que nuestra amistad con Dios se está fortaleciendo. Vamos por todos los días que nos quedan por delante. Comenzamos. Ayer me olvidé de leer unos versos del capítulo 31, desde el verso 12 en adelante. Dice: Después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Diles a los israelitas: asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien hace los santos, que deberán guardar el día de descanso, porque el día de descanso es santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tenéis 6 días en la semana para hacer cualquier trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor.
Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con condiciones del pacto y escritas por el dedo de Dios. Éxodo capítulo 32, verso 1. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: «Vamos, haznos dioses para que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés. Él nos trajo hasta aquí desde la tierra de Egipto». Aarón respondió: «Quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en sus orejas y tráiganmelos». Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: «Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: «Mañana celebramos un festival al Señor». Temprano, a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés: «Baja ya a la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido». Qué pronto se apartaron de la forma en la que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: «Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Después el Señor dijo: «He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación». Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. «Oh Señor», le dijo, «¿por qué estás tan enojado contra tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios los rescató, con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre». Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con el que había amenazado destruir a su pueblo. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas de ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: «Parece que hay guerra en el campamento». Pero Moisés respondió: «No, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota, oigo sonidos de celebración». Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió en enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego molió hasta hacerlo polvo. Lo arrojó al agua y obligó a los israelitas que la bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó: «¿Qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande?». «No te disgustes tanto, mi señor», contestó Aarón. «Tú sabes bien que mala es esta gente. Ellos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije:
Los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Y cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo: esto dice el Señor, Dios de Israel: cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo al otro y maten a todos, incluso sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Entonces Moisés le dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aún cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Al día siguiente, Moisés le dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos que habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Éxodo 33. El Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto y suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les diré: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré el ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa, y todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Un día, Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarías conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre, te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Y el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés. Te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo:
Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor le contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor le respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás verme directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo ya haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Éxodo 32 comienza con una de las frases más ingratas del pueblo de Israel para su libertador Moisés. Ellos dicen: no sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí a la tierra de Egipto. Y es que estos se pasaron. Moisés pasó de ser el libertador a ser ese tipo. Y es que la impaciencia a ellos los llevó a la idolatría. Una persona que se desespera siempre va a buscar atajos. Y son atajos peligrosos. La impaciencia nos hace dudar de las promesas de Dios. Otra vez el pueblo de Israel construyó ídolos. Otra vez querían volver a sus estatuas, querían adorar algo, adorar a esos dioses de su pasado, a esos becerros, a esos animales, a cualquier cosa ellos querían adorar. Y nuestra tentación más grande también es querer moldear a Dios a nuestra manera. Dios no obra en nosotros cuando nosotros ponemos algo o alguien por encima de Él. Y en el verso 4 vemos cómo Aarón cedió. Quiero decirte, no cedas a la presión del entorno. Mantente firme. Los israelitas estaban cansados de un Dios sin rostro. Así que dijeron: bueno, vamos a hacernos uno. Y se hicieron el becerro. Se olvidaron de los 10 mandamientos de Éxodo 24. Que dice: no te hagas ninguna clase de ídolo, de ninguna cosa que esté en los cielos, ni en la tierra, ni en el mar. Ellos se olvidaron de los 10 mandamientos, se olvidaron de todo. Y mientras tanto, en el monte estaba Moisés hablando con Dios. Pero Dios sabía todo lo que estaban haciendo abajo del monte. Y es que Dios nos ama, pero no ignora nuestra desobediencia. Su deseo es que lo amemos, pero que lo amemos con integridad y que lo amemos con fidelidad. En los versos del 9 al 14, Dios estaba dispuesto a destruir la nación entera por su pecado. Pero una oración cambió la historia. El verso 14 dice: entonces el Señor cambió de parecer. ¿Tú quieres que Dios sea misericordioso contigo, misericordioso con tu familia? Ora por ellos. La oración cambia todo. ¿Cómo pudo Moisés hacer cambiar de parecer a Dios? Intercediendo por el pueblo. Quien ama a otra persona, ora por ella. Tú dices que amas a tu familia, ora por tu familia. Entrégale tu familia a Dios, nombre por nombre. Ora por cada uno de ellos. Y luego en los versos 21 al 24 vemos cómo cuando Moisés confronta a Aarón con lo que había hecho, esa decisión de Aarón casi que le costó la vida. Aarón fue un líder débil. Hace unos capítulos antes estábamos hablando de su santidad, de lo que él había sido escogido, de lo que él había sido ungido, de que Dios había escogido su familia, pero se dejó guiar por la presión del grupo y les construyó un becerro. Y esto me muestra que ningún líder es perfecto. Aarón fue un líder débil. Y si algo o alguien va en contra de lo que dice la palabra de Dios, nosotros debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Nosotros debemos saber qué es lo que dice la Biblia.
En el verso 35 vemos que Dios envió una plaga, porque cada elección nuestra tiene una consecuencia de parte de Dios. Si tú dices que amas a Dios, ámalo por sobre todas las cosas, como dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Luego veo que en Éxodo capítulo 33, en el verso 1, a pesar de la rebelión del pueblo con el becerro, Dios no anuló su promesa. Cualquiera diría, si el pueblo había construido un becerro, si el pueblo se había sentado en la noticia de los 10 mandamientos, si el pueblo era terco, era rebelde, no hacía caso, era idólatra, ¿qué hubieras hecho tú si fueras Dios con un pueblo como ese? Yo no creo que alguno de nosotros los hubiera llevado o introducido a la tierra prometida. Pero bueno, Dios no es como nosotros. Él es misericordioso, Él es lleno de amor. Dios nos ama y Dios cumplió su promesa. Y es que lo más importante no es solo llegar a esa tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que era súper especial, sino cómo llegamos a esa tierra prometida. ¿Y con quién llegamos a esa tierra prometida? Porque Dios le ofrece a Moisés, mira, voy a darles la tierra prometida. El pueblo va a ir a la tierra prometida, pero sin mi presencia. Y yo creo que lo peor que nos puede suceder es ir a un lugar sin la presencia de Dios. La peor consecuencia del pecado es la ausencia de Dios. Y en Éxodo capítulo 33, versos del 3 al 4, dice, suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Lo peor que nos puede pasar no es perder cosas, sino es perder la sensibilidad de oír la voz de Dios. Que nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Cuando nosotros nos alejamos de Él, algo por dentro debería dolernos y movernos al arrepentimiento. En el verso 4 dice que cuando ellos oyeron las palabras tan duras de Dios, hicieron duelo. Se sintieron mal y dejaron de usar sus joyas y dejaron de usar su ropa fina. El verdadero arrepentimiento no solo se siente, se tiene que demostrar. Luego en el verso 7 vemos cómo Moisés vuelve a su lugar de encuentro con Dios, a esas carpas. Yo creo que nuestro lugar de encuentro con Dios cambia todo. Es en ese verso 7 donde Dios nos muestra que cuando lo buscamos a Él, fuera del ruido, siempre vamos a encontrar respuestas a nuestro corazón. Y es que debemos tener un espacio dedicado a Dios. Y eso va a marcar toda la diferencia en tu vida. Haz de tu vida un altar. No construyas cosas físicas, sino haz de tu propia vida un altar. Tu momento favorito del día, que sea donde puedas desconectarte del mundo y encontrarte con Dios, conocer de Dios, leer la Biblia, dejar que Él te hable. No hay nada más bonito que comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Y marca Éxodo 33, verso 11, que dice, y dentro de esa carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Y es que Dios anhela una relación cercana con nosotros. Moisés no solo conocía a Dios, hablaba con Él como se le habla a un amigo. Esa relación es la que Dios quiere tener contigo. Por eso este mes es un mes de tener más amistad con Dios. Por eso cada día buscamos en la Biblia cómo poder acercarnos más a Dios, tener una relación con Él. Dios no busca siervos distantes. Dios busca amigos cercanos. Dios busca personas que estén con Él. Como Moisés logró ser ese amigo de Dios. No sucedió porque él fuera perfecto. Tampoco sucedió porque él fuera hábil o porque fuera alguien poderoso. Fue porque Dios lo escogió y porque Moisés confió por completo en la sabiduría de Dios y se dejó guiar por Él.
buscó la dirección de Dios. Entonces, la amistad que Moisés desarrolló con Dios fue un privilegio. Pero ese privilegio también lo puedes tener tú. Jesús dijo en Juan 15:15, ya no los llamaré siervos, quiero llamarlos amigos. Entonces Jesús nos ofrece su amistad. Dios nos ofrece su amistad. Quiere hablar con nosotros como habló con Moisés, cara a cara. Entonces, ¿cómo iría todo el pueblo y Moisés a la tierra prometida sin la presencia de Dios, sin la voz del amigo? No podemos avanzar sin la presencia de Dios. Y es que éxito sin la presencia de Dios es solo una ilusión. Es algo que se va a evaporar tarde o temprano. Lo que nos distingue a nosotros no es nuestro talento, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Mira el verso 16, que dice, ¿cómo sabrá que me miras con agrado si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos. Lo que nos hace diferentes no es lo que sabemos o lo que hacemos, sino quién está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, marcamos una diferencia única. Y sin Dios no podemos avanzar a ningún lugar. Y mira lo que le responde Dios en el verso 17. Ciertamente haré lo que me pides. Y es que Dios escucha a los que le buscan, pero lo buscan de corazón. Dios siempre responde a aquellos que se atreven a pedirle más de Él. Y en el verso 18 Moisés le dice, te ruego, te suplico que me muestres tu gloria. Y eso es algo que nunca debemos dejar de anhelar. Encontrarnos con Dios en su gloria. La mejor oración que tú puedes hacer no es por cosas, sino por estar más cerca de Dios, por conocer más de Dios, por ser más amigo de Dios. Más que por milagros, pídele más a Dios. Dios, quiero conocerte más, quiero ser más tu amigo, quiero que me hables más. Más que estar orando por bendiciones, pídele a Dios, quiero ser más tu amigo, quiero tener más comunión contigo, quiero dejarme guiar por ti, quiero ser una persona de fe, quiero que a mí también me conozcan por ser tu amigo. Quiero que todo sea cuando tú quieras, donde tú quieras, como tú digas y contigo. Si tú no vas, yo no voy. Y Dios le responde a Moisés en el verso 19, haré pasar delante de ti toda mi bondad. Imagínate, tendré misericordia, le dice. Mostraré compasión con quien yo quiera. Y en el verso 21 le dice, párate cerca de mí. Qué importante es que nosotros estemos cerca de Dios. Hay quienes están lejos, se han alejado, no sienten a Dios. Pero Dios dice, párate cerca de mí, acércate. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero ¿quién tiene que tomar el primer paso? Nosotros. Acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Mateo 26, verso 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera del patio. Una sirvienta se le acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca a la puerta, lo vio otra sirvienta, quienes les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro, tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Y de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Mateo 27. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento.
Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por esto, todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para la sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. En estos pasajes de Mateo 26, en los versos del 69 al 70, vemos cómo Pedro había prometido no abandonar a Jesús, pero cuando llegó la prueba, su miedo fue más que su valentía. Y muchas veces el miedo nos hace olvidar lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Dios con nuestras acciones? El verso 75 me muestra que el remordimiento sin arrepentimiento no trae restauración. Y es que no basta con llorar nuestros errores, hay que rendirlos a Dios para que Él nos restaure. Salmos 33. Yo creo que este es un salmo de la fidelidad y el poder de Dios. Verso 1 dice: que los justos canten de alegría al Señor, les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Y es que la adoración es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros amamos a Dios, siempre vamos a querer adorarlo. Verso 4. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Entonces la palabra de Dios es confiable. Él nunca nos fallará. Verso 5. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Yo digo, si Dios creó todo con su palabra, ¿qué no podrá hacer en tu vida? Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Verso 7. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Marca este verso 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca serán frustrados. El verso 7 nos dice que nada en el universo está fuera del control de Dios, ni siquiera las tormentas de tu vida. Todo está bajo su control. Acerquémonos a Él entonces confiadamente. Y el verso 10 dice que los planes de Dios son más grandes que cualquier estrategia humana. Nada ni nadie puede alterar lo que Dios ya ha decretado. Cuando Él cierra una puerta, ninguna estrategia humana podrá abrirla. Proverbios 8, versos 33 al 36. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Mira, la sabiduría comienza con obediencia. Escuchen, dice, escuchen y sean sabios, no la pasen por alto. Verso 34. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de la casa. Si tú quieres que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, no ignores sus principios. ¿Qué te estoy tratando de decir? No debemos esperar la bendición de Dios si estamos ignorando su instrucción.
Verso 35 dice, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor de Dios. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Y es que la sabiduría es la clave para una vida abundante. El favor sigue a los que buscan a Dios con todo su corazón, aquellos que viven en su sabiduría, que caminan en obediencia. Y lo último que nos dice el verso 36 es que si nosotros ignoramos la voz de Dios, estamos eligiendo un camino que nos lleva al sufrimiento. Mientras que si escuchamos lo que Dios nos dice, como dice el verso 34, vamos a estar alegres. Alegres son los que me escuchan. Alegres son los que escuchan día a día las palabras de la sabiduría de Dios. Día 42, check. Nos vemos el día de mañana para continuar en este viaje por la palabra de Dios. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.